Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo al licenciado Oswaldo Bocanegra López desde Villahermosa, Tabasco, abogado litigante. Hoy vamos a tocar un tema muy especial y en relación va dirigido para las nuevas autoridades en materia de salud del estado de Tabasco. A ver si ahora sí hacen los ajustes, la vigilancia, las supervisiones necesarias a los hospitales públicos del estado, en los principales como el Juan Graham, aunque hay muy buenas recomendaciones ahí, en donde hay mucha polémica de maltrato al usuario, maltrato a los familiares de los pacientes, es en la atención médica del IMSS de Tabasco. Y por otra parte, hay muy buenas recomendaciones por el hospital de Rovirosa. Ya viví en carne propia una de las situaciones, no de todos, pero médicos encargados de consultas médicas externas de el ISET, del Hospital de los Trabajadores del Servicio del Estado de Tabasco, en donde parece ser que entran en contubernio, con un familiar en el cual están abusando de la situación de un adulto mayor. Es necesario, señor gobernador, que el nuevo secretario de Salud salga personalmente o su encargado a supervisar una vez por semana los hospitales públicos de Tabasco, atender a la gente que está en espera de alguna circunstancia de salud de su familiar, vigilar y atender las negligencias médicas que ocasionan, no todos, pero sí esos doctores deficientes con falta de ética y que ocasionan de forma dolosa, a veces y culposa, pormenores en la medicación hacia el paciente. Necesitamos también que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico se ponga a trabajar, deje de estar de adorno, deje de estar solapando esas negligencias médicas de esos doctores, esas arbitrariedades, y que no pueda hacer nada contra el burocratismo que le hace daño al servicio médico de Tabasco. Como es el caso que viví en carne propia cuando pasé a consulta con un doctor traumatólogo cirujano del ISET y le hice ver que a mi señor padre le estaba ocasionando taquicardias, ciertos medicamentos como buprenorfina, tensimidina y gabapentina. Y más que me pasó cuando lo llevé a una consulta externa y ahí mismo en urgencias, en el ataque de taquicardia, me dijeron de que esos medicamentos le estaban provocando efectos secundarios y había que suspendérselos. Cuando yo le dije eso y se lo expuse al doctor traumatólogo del ISET, un reconocido cirujano, me extrañó mucho su postura de callarme de manera arbitraria y decirme que aunque le causara reacción ese medicamento, había que seguírsele dando. Y yo le dije, qué lamentable que tengo que llegar hasta que se me convulsione o le provoque alguna insuficiencia cardíaca. Y me retomó contestándome que no tenía nada que tratar conmigo porque el que tenía que tratar era con la esposa. Y la esposa, haciendo abuso de sus atribuciones, que es la segunda esposa, contestó, es verdad doctor, aunque le esté causando reacción, hay que seguirle dando ese medicamento. Imagínate, nada más el contubernio del doctor con la paciente para ocasionarle esa afectación de esa medicación que le está ocasionando reacción a un paciente. Imagínense que pase eso con un paciente profesionista. Y aún así, la última vez que también salió fue a una consulta externa, le recomendaron unos medicamentos y que tenía que seguirlos tomando con otros. La señora a su cargo me negó en todo momento qué medicación estaba tomando, se negó a que yo lo llevara al doctor como urólogo y también se negó a que yo lo pudiera llevar a un cardiólogo reconocido. Y después de eso, mandarme a amenazar con sus hijos
cuando mi papá me citó en una plaza deportiva porque yo ya no podía llegar a esa casa. Entonces, esa violencia, esa forma de manera dolosa y culposa de ocasionar la afectación a una persona a su cargo que aún está en lucidez, y en contubernio con los doctores de consultas externas del CISET, porque después de la última vez que decayó mi señor padre y que estuvo muy delicado porque se le bajó la presión por esa mezcla de medicamentos que le hicieron tomar en consulta externa, que le causó una reacción anafiláctica grave que le bajó la presión y se desvaneció, estuvo inconsciente. E inclusive el doctor Bonfil del área de emergencias me hizo ver de que tenía una infección grave y había que detectar. No sé si la hayan detectado porque yo ya no pude estar a cargo. Y esa es la situación, esas son las negligencias. No sé si las veces pasadas le dieron de altas sin suministrar, sin ordenar exámenes para indagar de dónde provenía esa infección y la antibioticoterapia necesaria. Porque yo fui a una consulta particular con un neurocirujano y lo mismo me dijo desde que yo le llevé los análisis de la resonancia: tu papá tiene estenosis y tiene una infección muy grave que hay que detectar de dónde viene. Después de eso, en todo momento en donde está él habitando y que lo tienen a su cargo aún en lucidez, le hacen violencia contra el adulto mayor, le hacen agresiones, maltratos, no puede llamar por teléfono porque lo tienen vigilado. La última vez que él me pidió que lo llevara a un cardiólogo, la señora a su cargo lo insultó, lo agredió, lo regañó y lo sobajó porque estuve yo en la llamada telefónica. Fue este viernes pasado a consulta externa o a consulta del ISET y sin poderle mediar lo que él tenía, lamentablemente vuelve a ingresar el sábado. Y es lamentable que sin indagar qué medicamentos estaba tomando, porque él ya estaba totalmente estable, fuerte, hasta pedía salir a hacer algunos trámites. Qué casualidad que después de eso, con ciertos medicamentos, de nueva cuenta que le dieron en consulta externa, le volvieron a bajar la presión para que volviera a tener insuficiencia cardíaca. Esa es la situación de la negligencia, el contubernio de doctores externos con una persona para poder ocasionar efectos secundarios graves a un paciente adulto mayor. Es decir, provocarle de manera culposa, pero con dolo y mala fe, su situación grave de salud, lo que lo puede llevar a la muerte. E inclusive cuando yo estuve con él en consultas de urgencia, señor gobernador, hace falta, y señor secretario o secretaria de salud de este nuevo sexenio, que en cada guardia del ISET esté disponible en esa guardia de madrugada un urólogo, un cardiólogo y un traumatólogo. No los hay. Se tienen que esperar los pacientes que llegan bajo circunstancias no graves hasta el día siguiente y saturan las camillas. Como son especialistas que se creen de primer nivel, no aceptan estar en guardias de madrugada. Se las dejan a los doctores generales, pero ellos no tienen la especialidad. Y hay muchos doctores generales que entran por cuestiones hereditarias, tráfico de influencias y por recomendaciones familiares. Y ya eso se termina en el ISET y lo mismo en los demás hospitales. Y en los demás hospitales igual lo mismo, necesitamos guardia de esos especialistas en la madrugada. Pero esa es mi postura hasta ahorita de lo que estamos viviendo en carne propia. Y también un cardiólogo que lo iba a atender a mi señor padre, le negó la información de su diagnóstico, le quiso manejar hermetismo y le dijo de que le tenía que dar una consulta externa. Y tampoco le quiso dar una consulta prioritaria como adulto mayor. Desde mayo, julio, yo me he ofrecido y le he pedido a él que lo lleve a una consulta externa con un cardiólogo reconocido. Y la señora a su carga se niega. Y qué casualidad que un doctor del ISET, de una consulta externa, le diga que sí, que es mejor vaya con el cardiólogo que está trabajando en el ISET
pero que le va a dar el servicio particular. Qué lamentable, qué falta de ética. Así están las cosas en Villahermosa, Tabasco, en materia de salud. Crisis de salud por negligencias médicas. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico necesitamos mayor presencia, un área de oficina en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en todos los hospitales, y que dejen de solapar y defender a esos doctores que no tienen ética, que no tienen profesionismo y que abusan de la medicación sin diagnosticar bien en el Mademecum los factores o los riesgos secundarios, y aún así perjudican al paciente poniéndolo en esa situación con esos medicamentos. Muchas gracias, soy Osvaldo Bocanegra López, el Sinistra, la verdad de las izquierdas aquí en Tabasco. Gracias.